Ya vamos a comenzar a lo que es nuestra clase en el tema de ministerios, ministerio de Felipe con los samaritanos. Esa es la primera lección basada en Hechos 8 del 1 al 25, donde estuvimos leyendo. Ahí está el objetivo, explicar 4 principios del Evangelio en Hechos 8 y evaluar estos principios en su iglesia y ministerio. La clase está un poquito copada, tiene mucho contenido, tiene como 6 páginas. Claro, no la vamos a leer todo, pero vamos a tratar de cubrir los puntos más importantes que yo estuve repasando para así sacar el mayor provecho. Vamos al contexto histórico. Ya estuvimos leyendo la palabra en el libro de los Hechos, donde está citada la clase. Dice: recuerde que el mayor propósito de Lucas fue mostrar cómo el evangelio se extendía de Jerusalén hasta Roma por el poder del Espíritu Santo. Ese era el objetivo de este hombre en torno a lo que es la expansión de la palabra y todo lo que quería que se hiciera. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana María Lourdes. Entonces nos dice cómo el evangelio se extendió en Jerusalén, es decir, donde Jesús dijo a los discípulos que empezaría a evangelizar. Recordemos que Hechos del 1 al 8 nos da un buen resumen del libro de los Hechos. Estamos en la primera imagen, hermana María Lourdes, en la que entró. Estamos en la segunda imagen, ahí mismo entrando en la lección número 1 en el contexto. Estamos mirando aquí este primer capítulo que nos cita aquí el autor. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso aquí el autor refiere el propósito que Lucas quería dejar en este libro, en Hechos del Espíritu Santo. Entonces dice, como el evangelio se extendió de Jerusalén hasta Roma por el poder del Espíritu Santo, él quería dejar marcado y tener esas historias que la podemos ahora nosotros nos podemos edificar con ella. Ahí en el centro hay un cuadro, una imagen a su mano derecha, la imagen que usted tiene ahí, que nos habla de unos cuantos bosquejos del libro de los Hechos. Jesucristo dijo, Dios bendiga a nuestra hermana Caterina, dice: Jesucristo dijo que el Espíritu Santo daría a los creyentes para predicar, para darle poder para predicar. Dice que Jesucristo, eso fue lo que nos dijo, que nos daría poder para poder predicar la palabra. Ellos tendrían que predicar de Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, basado en el versículo que hemos leído, Hechos 1:8. La iglesia había empezado a evangelizar, habían dado el primer paso, pero todavía estaban en Jerusalén. No hubiesen expandido, no se hubiesen esparcido, no hubiesen terminado esta parte que Hechos 1:8 acaba de decir. Y esto es algo que lo tenemos que tener claro, no solamente se limita allá, a ese tiempo, sino que en toda la tierra. Amén. Entonces, para poder tener ese contexto, vemos en el cuadrito que la primera parte es tenemos una numeración 1, 2 y 3. En el centro tenemos lugares de testificar, y al final a su mano derecha tenemos capítulos en los Hechos, donde está citado esta parte. Vamos a tomar el primero, que dice parte número 1. En Jerusalén era el lugar que se iba a testificar, a hablar de la palabra, basado en Hechos 1:7. El 2 en Judea y Samaria, basado en Hechos 8:12. Y el 3 lo último de toda la tierra, basado en esos versículos 13-28. Entonces, mis amados, relacionado a lo que les quiero decir, esos capítulos que están ahí se relacionan cuando fue pasando esta parte. O sea, el capítulo 1 al 7 sucedió en Jerusalén, el capítulo del 8 y el 12, Judea y Samaria, y los capítulos 13. ¿Por qué el autor está refiriendo esto, mis amados? Porque cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, podemos ver que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, ahí lo vemos en nuestra Biblia, tiene un propósito. Y el propósito es que nos preparemos para recibir lo que Dios nos prometió y que llevemos para nosotros poder dar esa promesa. O sea, no solamente recibiréis poder, sino que será testigo, irá, predicará, va a testificar a diferentes lugares. Dice,
Aquí vamos en el tercer párrafo, ¿verdad? Dice, Hechos 8 es un capítulo clave. Se refiere al evangelismo. Evangelismo viene de una palabra griega que significa dar las buenas nuevas. Muchos sabemos que ese es el significado, dar las buenas nuevas, hermanos. Buenas, no solamente nuevas, sino buenas. Porque hay informaciones que son nuevas, pero no son buenas. Hay informaciones que se vienen rodando, vamos a poner en este caso que no sea el evangelio, que usted le escucha y está de boca en boca, pero no son buenas. Son nuevas para nuestros oídos y para nuestro entendimiento, pero no son buenas. Pero este significado del evangelismo, evangelizar, es que vamos a dar y vamos a recibir, como lo recibí yo, como lo recibió usted, dar las buenas nuevas de salvación. Perdón, evangelizar es contar a alguien las buenas nuevas de Jesucristo. Hechos 1:7 nos muestra cómo se difundió las buenas nuevas en Jerusalén, y Hechos 8 dice cómo empezaron los creyentes a evangelizar en Judea y en Samaria. Lucas no tuvo tiempo de contarnos de cada creyente en Hechos. Él hizo un resumen de 30 años de historia de la iglesia. O sea, no contó todo, pero hizo un buen resumen. Así que tuvo que escoger solamente un ejemplo en Hechos 6 y el Hechos 7. Nos cuenta de Esteban, lo que le estaba diciendo, que el autor aquí nos va a traer la historia del 6, del 7 y del 8, nos va a traer para traerle ya más luz a esta parte. Dice que nos cuenta de Esteban, y en Hechos 8 Lucas se enfoca en Felipe. Recuérdense que el tema de nosotros en esta noche es ministerio de Felipe con los samaritanos. Aquí tenemos un cuadro. Este cuadro dice 12 principios de evangelismo en Hechos. Hermano, en los tiempos actuales la palabra evangelismo se usa, en muchas iglesias ni se menciona. Yo me acuerdo de que pequeña había una actividad para evangelismo, para misiones. Se hacía un domingo, que se hace en algunas iglesias, se hacía un domingo de evangelismo. Pero no solamente era que usted iba a la iglesia, sino que salía a evangelizar antes del servicio, de ese domingo especial. Y invitábamos amigos. Más adelante vamos a hablar del tema para no adelantarme la clase, para que ellos fueran a ese servicio especial. Y ese servicio no era como los servicios de los lunes, no era tan personal de nosotros, era más para hablarle de Jesucristo. Pero ya las cosas no son así, ya los domingos son más, más personalizados en torno a lo que es la iglesia, que no está mal, pero se ha perdido un poquito el interés al evangelismo. Aquí tenemos este cuadro con una referencia a su mano derecha, y en el centro tenemos principio del evangelismo. Vamos a leer el primero. Principio del evangelismo basado en el libro de los Hechos. Y también tenemos aquí una parte en Juan. Dice, Dios usa las circunstancias para extender su reino. Basado en Hechos, estuvimos leyendo esa parte, en Hechos 8 del 1 al 4, donde estamos leyendo, Dios bendiga a nuestra hermana Michelle. Dios bendiga a nuestra hermana Michelle. Estamos ahí en la segunda imagen, ahí en el cuadro, al final del cuadro, la página 129. Entonces, aquí podemos ver que aunque hubo una situación, gracias mi amor, aunque hubo una situación de persecución en torno a lo que estaba pasando con Saulo, en esta parte dice que la circunstancia no se detiene, o sea, aunque la circunstancia venga, no se detiene la obra de Dios. No se detiene, no se para, depende de nosotros, depende de cómo nosotros nos comportemos, depende. Sí, mi amor, yo entiendo. Nuestra hermana Michelle que llega corriendo y entra. Depende de lo que nosotros estamos, depende de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, la persecución va a venir, como estuvimos hablando en la clase pasada, las circunstancias van a venir, pero que nada detenga predicar sobre la palabra de Dios en la tierra y extender el reino, como dice aquí la primera parte. La segunda parte dice, voy a tomar la tercera para brincar esa. La palabra es la semilla, basado en Hechos 8:4. La palabra es la semilla, esa es la que uno siembra, esa es la que va a dar fruto. Y a veces nos complicamos la vida. Si todo lo que nosotros vamos a hacer viene con una dirección, nosotros somos colaboradores, personas que vamos a ayudar a expandir lo que ya Dios preparó. Somos esos obreros que vamos a regarla. Y a veces, ay no, porque la gente no entiende. Hermano, haga la parte. Usted regó y deje que Dios termine de hacer la parte. Ay, qué bueno que están entrando las princesas. Yasmeli, buenas noches. Dios te bendiga, mi amor.
Entonces, vemos acá esta parte, en el número 4 de ese cuadro que está ahí en la página 129, dice, uno recoge donde otro ha sembrado antes. Me encantó esta. Esta es basada en Juan 4:34, también en Hechos 8:5, y el Hechos también, su versículo 40 y su versículo 42. Amén, de Hechos 9. Entonces, hay unos cuantos versículos ahí que creo haberlo dicho bien, porque son varios, pero sí, yo creo que es así. Ajá, 9, 32, 42, ajá. Entonces, mis amados hermanos, amén, mi amor. Nosotros, en muchas ocasiones, nosotros estamos haciendo el trabajo que otro ya comenzó. Y eso es algo bonito. En los tiempos de antes, los generales, esas personas que le llaman los generales de Dios, personas que trajeron avivamiento sobrenatural en la tierra, tanto en el idioma nuestro como en otros idiomas, hermanos, y ellos dejaron sembrado una semilla. Y esa semilla nosotros podemos venir a mirarla, a chequearla, a echarle agua, quitarle las hierbitas que está al lado. Está ahí, está sembrada, pero en algunos momentos la maleza la tapa, en algunos momentos se seca, en algunos momentos le echan agua que no está bien, agua contaminada, no agua saludable, y uno va y continúa el trabajo que otras personas ya estuvieron haciendo. Por eso el tema que dice, uno recoge donde otra ha sembrado, basado en esta parte. Le voy a leer el 10, ¿verdad? El punto 10 de ese cuadro, que es necesario que los nuevos creyentes sean bautizados en agua y el Espíritu. Ese tema está más adelante. Y es necesario, hermano, es necesario. No se puede regar, solamente regar. Hay que tener cuidado ya cuando ya están con nosotros. Amén. Sabiendo que todo lo que hacemos es para la gloria y honra de Dios. De ese tema no le voy a hablar tanto porque es parte del desarrollo de esta clase. Vamos a pasar a la próxima imagen. Perdón, espero que usted haya leído el cuadro y si no, por favor, léalo esta noche porque no se lo podemos leer completo en este tema, ¿verdad? Dice aquí al final, Felipe cosechó donde Jesucristo había sembrado, Pedro cosechó donde Felipe había sembrado. Podría tomar mucho tiempo analizar los principios del evangelismo en Hechos 8. Ya vimos que el principio en el 8 y en capítulo 6, lección 2, hablamos del capítulo de nosotros del libro, no de la Biblia. En este capítulo vimos los principios de la figura de esos tres. Y vamos a ver en la continuación de ese principio. Aquí estamos en el punto número A. Dios bendiga a nuestra hermana Alba. Estamos en el punto número A, ¿verdad? En la página 130, la tercera imagen. Punto número A, ahí estamos citados. Dice, Dios usa la circunstancia para extender su reino. Dios usa la circunstancia. Parece que el Señor escuchó mis oraciones para que todas las princesas entraran. Las mujeres son guerreras todas. Amén. Así que Dios bendiga a cada mujer que está ahí. Dios usa la circunstancia para extender su reino. La circunstancia que estamos pasando, lo que vemos, lo que vivimos, Él lo usa. Y vamos a leer esto en este contexto que tenemos de este punto número A. Dice, Dios tiene un plan y Él usa los eventos de la tierra para cumplirlo. En muchas ocasiones la persona no entiende esto y quiere decir, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios es tan malo? Él no es malo, hermano. Él no es malo. Es que las cosas tienen que suceder por la misma humanidad, por la maldad del ser humano, hermano. Porque hay cosas que Dios tiene que remediar este mundo para Dios mío, ya paren, no sigan haciendo tantas cosas. Y aún así el ser humano como quiera sigue en lo suyo, hermano. Dice, en Efesios 1:11 se deriva a lo que hemos hablado, que Dios tiene un plan y Él usa los eventos de la tierra para cumplir ese plan. Dios ve los sucesos de la tierra como las piezas de un rompecabezas. Él sabe cómo se puede juntar esas piezas para formar un gran cuadro. Para nosotros, los eventos de la tierra pueden ser como las letras del alfabeto. Pero para Dios pueden usarla para hacer palabras y frases, combinaciones. No hay una palabra, no hay un rompecabezas de esos que se quedan con unas piezas por allá. No, todos están combinados y van a formar un rompecabezas excelente, el único. Si esta ilustración la podemos tomar aquí. Dice, muchos sucesos no tienen sentido para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué esos sucesos que no tienen sentido para nosotros? Porque esos sucesos a veces que son desgarradores. Y por más que yo lo quiera explicar y muchas otras personas lo puedan explicar, mire hermano, lo único que yo le puedo decir es que es terrible. Y además, podemos decir ahora que en los últimos tiempos estamos viviendo lo que es la falta de amor, la falta de respeto a los padres, a los hijos y viceversa, a la humanidad, al ser humano. Y estamos viendo cómo el enemigo se le entra literalmente a la cabeza porque la persona le da parte. Entonces, en los tiempos de antes sucedieron cosas parecidas, pero ya estamos más cerca
más cerca de lo que predicamos, más cerca de lo que hablamos, más cerca de lo que conocimos. Entonces el Señor usa esos sucesos, y aquí le voy a decir el por qué. No podemos ver cómo esto se pueda relacionar con un plan de Dios. Por ejemplo, contemos la muerte de Esteban. La Biblia dice que los creyentes hacían gran llanto sobre él mientras lo llevaban a enterrar, en Hechos 8:2. Él era un hombre piadoso que dio salud y sanidad a muchos. La iglesia podía confiar, podía confiar en las ofrendas. Tal vez como muchos creyentes se preguntan, ¿por qué Dios dejó que lo mataran? Ellos decían así con gran lloro. Ellos lloraban y decían, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Note que el contraste entre el llanto y el gozo en Samaria era algo como que chocante, ¿verdad? Dios tuvo planes en la muerte de Esteban, lo llevó a vivir en un lugar mejor y como resultado de su muerte se inició una persecución grande. En esta historia, hermanos, sí. Y eso es algo pequeñito para lo que estamos viendo. Miren lo que pasó hace un tiempecito o un poco tiempo en España. Hermano, eso fue algo terrible y no se sabe mucho, pero sabemos que fue algo terrible. Pero, ¿por qué? Porque lo de Esteban fue una persona amada, querida, ayudaba, era usado en la sanidad, ayudaba a la gente en la salud, era confiable en las ofrendas, aquí dice, una persona que era de confiar, una persona preparada. Y muchas personas dicen hoy en día, ¿por qué las personas buenas mueren? Bueno, aquí sabemos que el único bueno literalmente en todo el sentido de la palabra es Dios y el mismo Jesús lo dijo. Pero sabemos que hay personas terrenalmente que son personas buenas, que tienen un buen corazón, que quizá en algún momento cometen errores porque no hay perfecto en esta tierra. Pero cuando se habla de Esteban, cuando se habla de Job, podemos ver las personas que eran. Cuando se hablan de cómo expresa la Biblia de estas personas, para gloria y honra de Dios, hermanos. Y es algo muy bonito. Entonces podemos ver por qué le pasan cosas malas a personas buenas. Amén. En este momento de la historia de Esteban no era algo malo, era lo que ya le tocaba. Y no solamente que le tocaba, que le tenía que suceder, que tenía que pasar esto para que el evangelio se expandiera. Y no solamente eso, que ese traje de este joven muerto ahí, de este hombre de Dios muerto, se le tiró a los pies de otro joven que era un perseguidor, donde estuvimos leyendo en Hechos, ahí en Hechos 8, y él ni siquiera sabía, incluso las personas no sabían lo que estaba pasando. Se estaba transfiriendo ese manto, no eran personas iguales, pero fue más fuerte lo que Pablo hizo. Fue más fuerte, o sea, dejó más. El tiempo de Esteban fue, entre comillas, corto, pero era su tiempo. Porque si Dios quisiera que Esteban en ese momento no se fuera, literalmente, aunque lo apedrearan, iba a quedar vivo, como pasó en otras ocasiones con hombres de Dios que tuvieron presos, tuvieron en situaciones, pero en algún momento vamos a irnos con el Señor. Bueno, todo el mundo quiere irse cuando Él venga, no sabemos cuándo es, pero tampoco sabemos si nos va a tocar ese momento. Entonces tenemos que ser agradecidos aunque seamos afligidos. Yo en estos días puse un post que sentí poner en mis redes, normalmente no hago esto, porque se fue con el Señor una persona conocida, un hombre de Dios, me sorprendió. Y a veces yo misma me digo, ¿por qué te sorprende? Si a ti misma el Señor te ha dicho que en los últimos tiempos Él se va a llevar muchas personas, no solamente porque puedan estar mal. Eso yo no lo voy a investigar, sino porque hay personas que le llegó su tiempo y en otras ocasiones hay personas que su salvación está en riesgo. Y yo decía, ¿entendemos en verdad? ¿Entendemos que Dios se lleva a sus hijos? Y si lo entendemos, ¿por qué no afligimos? Mire lo que dice aquí, hacían gran lloro por Esteban. Amén. Cualquier persona cristiana que Dios la usa, que está haciendo la obra, era un hombre que yo conocía, un hombre que compartía, un hombre que oraba mientras él entraba a su familia y eso, se fue. No sé qué pasó, no he podido hablar con su esposa está muy triste, con 2 bebés recién nacidos, o sea, una vida joven el hombre. Pero nosotros no tenemos que ver con eso. Y cuando digo que no tenemos, que comenzamos a preguntar y a cuestionar, no. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y Él sabe la razón. Y en otras ocasiones está cuidando la salvación de esto. Usted sabe que los que me conocen a mí saben, hermana Giovanni no está aquí, pero Yokairi está aquí, que hay una palabra que yo siempre le he dicho. Dios no tiene compromiso con sentimientos humanos. Dios no tiene compromiso contigo ni conmigo. Ay, yo lo quiero, no te lo lleve. Ay, espera que yo me case y tenga hijos y vayan a la universidad y yo esté viejito. Que ninguno le pase nada. Ese es lo que oramos. Y no está mal de verdad querer eso porque es la persona que tú amas. Pero eso es lo que Dios quiere.
¿Qué hay en ese trayecto de años? Porque no solamente queremos casarnos, queremos tener hijos, pero queremos verlo crecer y también lo queremos ver casarse y estar nosotros viejitos para ver su último día, nuestro último día junto a ellos. No pedimos demasiado. En unos momentos se pide mucho porque no sabemos lo que viene. No es malo pedirlo. No estoy diciendo que nadie no lo pida. Pídalo, deséelo, anhélelo. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Entonces, en tus momentos tristes, en tu persecución, como hablamos en el tema pasado, en lo que esté pasando, hermanos, hay un propósito de Dios. ¿Cuándo hay un propósito de Dios? Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú te sometes a Dios. En estos tiempos se usa mucho que cualquier persona declara una palabra porque ya se le enseñaron a declarar sin respeto. Cualquier persona, no toda la palabra, incluso nosotros mismos no tenemos que declarar toda la palabra que leemos porque hay palabras que no son para nosotros. La podemos usar para declarar a lo que estamos viviendo, pero hay situaciones en la Biblia que no la podemos tomar para como con nosotros. No la podemos y frustrarnos cuando no sucede. Es que yo dije que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo puedo en Cristo, ¿por qué esto no sucedió? Sí, Michelle. ¿Por qué no sucedió? Entonces ahí se desgastan, ahí se deprimen, ahí ya dejan de ir a la iglesia, no quieren compartir en la iglesia, comienzan a echarle la culpa a los hermanos, a Dios. Dios no es culpable, hermano. O sea, hay situaciones que por nuestra propia salvación de nuestra alma y de nuestra familia, el Señor la permite, no nos la explica. En muchas ocasiones nos vamos de este mundo y no lo sabemos. Yo solamente cuando oro, Señor, salvación, cobertura. Porque ya en estos últimos tiempos, lo que estamos predicando, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Literalmente, no me interesa que otra gente diga lo contrario para llevar contrario a la palabra. Estamos en los tiempos finales, Señor, por la palabra y por lo que vivimos. No hay paz, hermano, en las naciones. El mundo está estremecido. El mundo está como cuando el cuerpo tiene algún tipo de fiebre y hace convulsiones, hermano, y se mueve de tiempo en tiempo y remenea todo, hermano. Y cuando no es por allá es por acá y cuando no es por acá es por allá. Y se siente la opresión, hermano. Amén. Entonces dice en el versículo 8, ahí mismo al lado de la pregunta 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Dios bendiga a nuestra hermana Glenis. Todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Eso está en Hechos 8:1. Hermana Glenis, estamos en la imagen número 3 por si te quiere unir a la lectura. Entonces, mis amados, hay un propósito. La muerte de Esteban fue como un fósforo, hermano. Oiga lo que dice el autor, fue como un fósforo, inició un fuego de la gran persecución. Mientras otros lloraban, amén, mi amor, gracias. Mientras otros lloraban, mientras otros le dolía porque era su hermano, porque era una persona necesitada, era una persona que estaba haciendo lo bueno. Y cuando hay una persona que ayuda, que es productiva en una área, en la empresa, en el gobierno, en el barrio, hermano, en la familia, hace falta cuando se va. Pero eso era el inicio de encender algo sobrenatural en 2 puntos, como le estuve explicando, en que la palabra se evangelizó masivamente corriendo, hermano. Entonces me imagino que fuerte que usted está en su casa y usted no quiere evangelizar, se arma un corredor y como quiera, Dios lo ponga a hablar de él corriendo. No queremos salir, pero se arma un corredero en el barrio, un terremoto, una cosa, Dios nos libre y nos guarde y nos cubra, y en el camino tú vas a tener que predicar la palabra sin Biblia incluso. Recordarte de todos esos versículos que tienes ahí en esa mente espiritual que a veces no la quiere usar. Amén. Entonces, hay cosas que suceden que nosotros tenemos que prestarle atención, que desde el principio sucedieron y en este tiempo lo vamos a tener que ver. Que en medio de situaciones Dios hay personas que se añaden a la obra, perdón, al evangelio, exacto, a la obra, porque hay personas trabajando en la obra, evangelizando, yendo, llevando, como yo le decía al principio. No, hermana, ahí dice que como corre como Jonás. No, claro, hay muchos Jonás en este tiempo. Dice la hermana que cuando corren como Jonás, ¿qué sucede ahí? No, Jonás no es el ejemplo para nosotros. Jonás es un malo ejemplo. Entonces nosotros en este caso lo que debemos es que descartar la historia de Jonás solamente para predicar, para que no hagamos lo que él hizo. Pero miren, hermanos, yo le estaba diciendo al principio de la clase a las personas que estaban no pocas personas acá, y yo le decía que en los tiempos de antes la iglesia se llenaba, ese día de evangelización era algo hermoso, pero ya en estos últimos tiempos, Dios bendiga a nuestra hermana Dayana, un beso, hermana Dayana, estamos en la imagen número 3. En estos últimos tiempos,
La nueva generación ve a esa parte de misión, evangelismo, domingo de evangelismo, como algo como ridículo. Sí, sí, hermano, como hay ese programa todo, y meten cosas en su... ya usted sabe. Sacan lo que funcionó desde el principio y entran cosas que lo que están es tratando de sacar lo que es la esencia del verdadero evangelio pentecostal en la iglesia. No es que no hagan cosas, no es que se entienden el orden por la edad. Pero, hermano, yo no voy a cambiar, hermano. Los mejores años del evangelio lo estuvimos viviendo hace 4 años atrás. Esta enfermedad que vino, esa enfermedad que sucedió, donde nos encerraron a todos en cuarentena, cuando yo oraba, yo decía, no, esto va a hacer que el mundo se estremezca. Pero incluso la iglesia no aprendió, que era la que tenía que aprender. La iglesia no aprendió, hermano. Hay cosas que han salido después de esta, que usted se pone a pensarla y dice, Dios mío, que en verdad se está yendo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó con Esteban? Lo que pasó con Esteban no trajo lo que está trayendo la iglesia en este tiempo. Un desenfreno, una queja, un no me importa, un voy a hacer lo que me da mi voluntad. No, encendió esta llama. Dice que fue como un fósforo. La persecución, eso, este fuego, que hizo quemar lo que era carnal y vino lo espiritual. Que la mayoría de los creyentes huyeron, pero veamos lo que pasó mientras unía. Vamos a leer esta parte. Esta clase es un poquito extensa, se lo dije al principio, por eso la comencé más temprano. No la voy a leer, no voy a leerla completa porque ya usted la leyó, pero sí voy a tocar esos puntos importantes. ¿Por qué? Porque en estos tiempos no se está evangelizando como se debería evangelizar. Se hablaba de evangelización, salían temprano a ver. En muchas iglesias ni se habla de evangelizar. Se iban a los hospitales. Hermano, yo lo hago por mí misma. Yo llevo mi tratado y hago mi parte. Si no lo están haciendo, respetamos todo, ok, hay cosas que han cambiado, eso no debería de cambiar. Porque ir por todo el mundo y predicar el evangelio, incluso hay iglesias que no les gusta que tú le prediques, que tú vayas a otro lado, que hermano, yo entro donde quiera que Dios me mande. Que si pasa por un colmado donde hay 2 o 3 personas que están, usted sabe, ya con la botella en la mano. Ay, que no quiero que... Hermano, discúlpeme, Dios le bendiga, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bajan la música y ponen la cerveza abajo, ponen el ron abajo. Y escuchan esos 5 minutos, hermano. 5 minutos, hermano. Y esos 5 minutos pueden cambiar, pueden transformar, bendito Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Abigail que entró. Dios bendiga. Hermano, de verdad, yo voy a hacer un par. Las 2 hermanas que comenzamos aquí, las 3 hermanas, Aura, Yokairi y Diana, ¿se acuerdan que yo estaba diciendo una palabra? Mire, hay una que se me salió, pero bueno, qué bueno que las princesas entraron. Hermanos, tenemos un compromiso. Ahí en esos 5 minutos la palabra se sembró. En esos 5 minutos usted va a un lugar y ahí dice que no quiere ni cine, Dios le bendiga. Hablo de nosotros, hermano. Hay muchas personas que ya no se quieren vestir con un poquito de pudor para que no lo comparen con los cristianos. Lo he visto y lo he escuchado. Y ese tema de ropa no es el que va ahora aquí. Estamos hablando de hablar el evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Tú evangelizas por tus redes. Tú evangelizas por tu boca. Tú lo haces con tu presencia. Amén. O sea, quiere decir que hay situaciones en nuestras vidas que están, nuestra vida como cristiano, hermano, la situación no puede matar hablar de Cristo. Incluso hay personas, hermanos, y yo sé que de aquí hay, que solamente con ir a la iglesia y tener un buen comportamiento, usted le está predicando a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su madre, a sus primos, a sus tíos. Amén. O sea, tenemos que tener pendiente que la evangelización no solamente se va, si usted salió un día, una vez al año, y regar el tratado que es buenísimo, me gusta, y hágalo. Es más de ahí, en estos tiempos. Dice, pero los que fueron esparcidos, estamos en Hechos 4:8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había tristeza, leímos aquí en el 8:8, pero dice aquí que había un gran gozo.
¿Usted me entiende? Sí, se fue con el Señor, lo necesitamos, pero hay un gozo por lo que está sucediendo después de esto. ¿Mm? Entonces, aquí en el último párrafo de aquí, porque no, el párrafo, perdón, no voy a leer todo, recuérdense que la clase es bien larga, dice, todo el duelo que hubo en Jerusalén fue el que lo guió al gozo en Samaria. El dolor de perder a un hombre de Dios, ganarlo, perderlo en la tierra y ganarlo para Cristo, provocó que muchos fueran sanos, muchos fueran liberados. Mire todo lo que dice aquí en el 8:4-8. Fueron liberados, fueron sanados. Hermano, hubo un gran gozo en la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo con tanta tristeza vino a traer felicidad. Porque Dios tiene un propósito en tu dolor. Dios tiene un propósito en tu tristeza, en tus lágrimas que están saliendo. Pero ¿por qué yo tengo que llorar para poder ser procesada? Hermano, es que yo quiero que usted entienda esta parte. Yo me pongo en el tiempo que estoy ahora y en mis tiempos de antes. Yo digo, bueno, Señor, si tú no me pones lo que estoy ahora, yo no voy a ser una cristiana pura. Yo no hubiese tenido tanto de qué hablar. ¿Por qué? Porque en las lágrimas, en el dolor, en las situaciones de mi vida he aprendido a que tengo que buscar a Dios, sí o sí. Al comportamiento que yo tengo. Es sí o sí que tengo que buscar a Dios. Entonces, cuando se aprieta, cuando te duele, hermano, solamente la persona más terca del mundo no lo puede hacer. Pero hay personas que ya se están muriendo y tú le dices, ¿tú quieres a Cristo? Que tú vas y lo visitas al hospital. A mí me ha pasado tantas veces, a lugares, a casa, situaciones. No, yo no quiero a Cristo. Ya ahí yo me aparto, oro por misericordia hasta el último día. O sea, es fuerte, hermano. Entonces, Dios permite, porque hay corazones duros, peor que el faraón. Dios usó este tiempo de persecución para que los creyentes se dispersaran, y vino la extensión del evangelio de Cristo entre los perdidos. Vamos a la próxima página, que ahí tenemos ya nuestra parte B. Dice, dejé unas cuantas partes ahí, usted sabe que no vamos a cubrirla toda. Vamos a la parte B, en la página 131, dice, cada creyente es un testigo de Cristo. Amén. Amén, así mismo. En los procesos, hermana, en los procesos es. Cada creyente es un testigo de Cristo. Esa es nuestra parte. Que los apóstoles permanecieron en Jerusalén, el resto de los creyentes fueron dispersos. En Hechos 8:1, y los que se esparcieron iban por todas las partes anunciando el evangelio, hermanos. Por todas las partes, hermano. Quizá donde nunca ellos habían pasado a hablar del Señor. Por eso es que le digo que hay situaciones que pasan en nuestra vida, que llorando, corriendo, solamente con la ropa que tenemos encima y con los muchachitos agarrados, con los animalitos agarrados, corriendo, sin esperanza, sin comida, sin agua. Cristo te ama, Dios te bendiga. Ay, mira que me pasó esto, vamos a orar por él en el nombre de Jesús. Recibe a Cristo ahí. Que allí, que no tengo nada, ay, Dios mío, Señor, venga, vamos a orar, recibió a Cristo ahí. A veces tenemos que pasar por el proceso de dolor para poder acercarnos a Cristo, y eso es algo que lo podemos ver. Hechos 8:4 anunciaban esto. Esto no quería decir de que le preparaban sermones para predicar. La palabra anunciar significa avisar o declarar. No había un sermón preparado, no había un estudio previo, hermano. Anunciaban la venida de Cristo, anunciaban la salvación de sus almas, anunciaban a Jesús como su único Salvador y Señor. Anunciaban, hermano, hablaban del Señor. Declaraban lo que ya ellos hubiesen escuchado antes. Nuestra tendencia hoy es pensar que los pastores o ministros son los únicos que predican, pero en cualquier lugar donde un creyente anuncia y comparte las buenas nuevas se lleva a cabo una predicación. Usted escuchó, eso está marcado en azul ahí al lado de la pregunta número 3. ¿Usted escuchó esa parte? Donde quiera que una persona anuncie, comparta la palabra de Dios, las buenas nuevas, el evangelizar, el evangelio, está predicando, hermano. No, que yo no soy predicador, que yo no predico con usted, que yo no predico como fulano, hermano. Cuando dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no dice, fulano de tal, el que se preparó, el que... Hermano, prepararse no es malo, es bueno. Yo lo he hecho y con orgullo, en el sentido humano, puedo decir que la gloria sea de Dios. No con orgullo para mí, la gloria es de Dios que me preparó y me está preparando más. Yo todos los días estoy aprendiendo y estoy leyendo y buscando más. Y hermano, y sacando y escarbando. Ay, Dios mío, tengo unos días leyendo la Biblia en los oídos aquí para que se me entre más. Trato de hacer muchas formas porque a veces hay que pelear con esta humanidad. Y me pongo la Biblia ahí, la Biblia hablada. Y yo, wow, pero yo no había escuchado esa historia desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque en ese momento lo tengo ahí, conectado a mi cerebro.
Entonces, cuando tú tienes la palabra, cuando tú la escuchaste, aunque tú no te sepas par de versículos de los nuevos creyentes, personas que están comenzando, oye, Cristo te ama, Dios te ama, ven a abrazarte, ven a orar por ti, hermano, lo otro lo fluye por el Espíritu Santo. Lo otro lo trae el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿dónde predicaron los creyentes? Pero una pregunta, ¿dónde predicaron los creyentes? Es decir, ¿dónde hablaron de Jesús? ¿Buscaban un púlpito? No, ellos buscaban una persona. El tiempo de volver a entender el verdadero significado de predicar es hoy. Es hoy, hermano. Hoy se hace mucho énfasis en escuchar los sermones dentro de los templos. Dios desea que todos los creyentes prediquen de Jesucristo. Él quiere que todos anunciemos las buenas nuevas. No necesitamos crear sermones porque ya hay suficiente. Lo que más necesita hoy es que la gente predique sin púlpito y sin sermones. Aquí no está diciendo que no es bueno, pero que muchas personas se limitan a que yo no predico, me quedo sentado. A que yo no sé formar, yo no estuve en hermenéutica, yo no tengo ética ministerial, yo no tengo instituto, yo no tengo, hermano. Necesitamos menos púlpitos llenos de sabiduría humana y sermones. Necesitamos más personas llenas de la presencia de Dios, más personas con entendimiento que puede predicar la palabra de lo que ya usted escuchó, de lo que usted leyó y de lo poco que usted tenga, porque Dios va a añadir. Ahora, no quiero decir con esto que no se preparen, tenemos que prepararnos, pero no es excusa para el que no se pudo preparar. Bendito sea el nombre. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Alguien quiere decir